Don Adriano Miguel Tejada nació en Moca, provincia Espaillat, el 2 de diciembre de 1948. Fue un destacado jurista, periodista, historiador, académico y constitucionalista dominicano. Gran colaborador y amigo del Tribunal Constitucional. Fungió como editor del anuario institucional de esta alta corte desde el 2012 hasta el 2019. Además, fue miembro del jurado del primer concurso de periodismo Libertad de Expresión e Información, organizado por el Tribunal Constitucional. Don Adriano fue director del periódico Diario Libre por más de 15 años. Además, fue director del diario La Información y fundador del desaparecido periódico El Día de Santiago. Fue profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y profesor fundador del Instituto Militar de Educación Superior General de Brigada Juan Pablo Duarte y de los programas de la Grayton University en el país. También fue profesor de enseñanza primaria y secundaria en su ciudad natal. Como activista cultural, fue fundador y primer presidente del Ateneo de Moca, del cual fue miembro distinguido, y del Círculo de Publicaciones del Ateneo, que puso a circular varias obras de autores mocanos. Ostentó la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de comendador, otorgada por el gobierno dominicano. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana expresa su solidaridad a sus familiares y amigos, especialmente a su hija Leonor Tejada, directora interina del Centro de Estudios Constitucionales. En este momento difícil, elevamos plegarias al Todopoderoso para que les dé consuelo. Paz a su alma. Adriano Miguel Tejada, 1948-2020. Sean todos bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El contenido de esta semana nos entristece, nos llena de luto, porque rendimos homenaje póstumo a un extraordinario ser humano, un profesional consagrado, amigo de este espacio y de nuestra alta corte. Me refiero al constitucionalista, periodista e historiador, don Adriano Miguel Tejada. Así es, Mildred. El programa de hoy está dedicado a destacar la vida y trayectoria de un gran hombre para la nación. Destacado periodista, exdirector del periódico Diario Libre, historiador, escritor, jurista de sólida formación y que fue un entusiasta colaborador de esta alta corte, responsable de distintos proyectos editoriales que son parte importante en la historia de nuestra institución. Compañeros, y es mucho lo que pudiéramos estar diciendo de este connotado hombre de la vida pública nacional que tantos aportes le dejó a esta sociedad. Y es por esto que el honorable presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, dedicó su reflexión para vivir en Constitución a la memoria y al legado de don Adriano Miguel Tejada. Queridos compatriotas, ustedes han escuchado el mensaje que en ocasión del sentido fallecimiento de Adriano Miguel Tejada, nosotros enviamos a la sociedad dominicana. Pero hay un aspecto importante que yo quisiera compartir con ustedes. Es la labor profundamente comprometida, desarrollada por Adriano Miguel en el ámbito del derecho constitucional. Todos conocemos que él fue coautor de la primera constitución comentada de la República Dominicana, de la Constitución de 1966, junto al profesor José Darío Suárez. Y en el mensaje nosotros mencionamos otras obras en el ámbito constitucional. Pero es bueno destacar que él fue el director de la revista de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde precisamente escribía y desarrollaba temas constitucionales. Pero hay algo más importante, que es un testimonio muy personal. Él formó parte de la comisión de juristas de los 13 que escribimos el proyecto de Constitución de 2010. Pero no solamente que él formó parte de esa comisión, sino que él era
de cierta manera, el coordinador, el que daba los turnos, el que mantenía la dinámica y organizaba las discusiones, y de alguna manera contribuyó a trazar la estrategia para elaborar las famosas más de 70, si la memoria no me falla, eran 77 preguntas para la consulta popular, con un gran sentido práctico y un profundo conocimiento de los temas constitucionales, porque él fue profesor de Derecho Constitucional también en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pero además de ese aporte, hay otro que es muy significativo. Después de haberse proclamado la Constitución de 2010, el Poder Ejecutivo designó una comisión de juristas que de cierta manera asesoraba a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y se reunía esa comisión en el Palacio Nacional. Y el coordinador de esa comisión fue Adriano Miguel. ¿Y cuál era la finalidad de la comisión? Ir sentando las pautas y estableciendo las rutas de las leyes complementarias que necesitaba la Constitución. Y esa comisión trabajaba para precisamente preparar esas leyes tan necesarias que mandaba la propia Constitución. Como se ve, Adriano Miguel era un verdadero constitucionalista y un verdadero pedagogo de la ciudadanía, porque él tenía la virtud de que en sus escritos de su columna AM podía recrear los temas constitucionales con un gran sentido práctico, con una verdadera vocación de comunicar lo que debía ser el comportamiento ciudadano para lograr una sociedad dominicana más organizada, más justa y más humana. Como se ve, él nunca dejó de ser un profesor, un catedrático, un constitucionalista que luchaba por una sociedad mejor. Y esos aspectos de su vida, porque al ser tan polifacético, periodista, hombre de cultura, deportista, bueno, todas esas facetas, uno podría no darle la magnitud que merece su aporte al constitucionalismo. Por eso él era el editor voluntario, sin recibir nada a cambio, del anuario del Tribunal Constitucional, que ha sido una de las joyas de la bibliografía jurídica de la República Dominicana en todos los tiempos. Y había que ver el rigor con que él hacía las reuniones, 2 reuniones al año, una para decidir cuál era el tema y otro para recibir ya cómo iban las cosas y preparar su publicación y la próxima entrega. De manera que efectivamente la comunidad jurídica y el Tribunal Constitucional ha perdido a uno de los grandes constitucionalistas de la República Dominicana, a todos sus familiares, particularmente a su hija Leonor, directora interina del Centro de Estudios Constitucionales. Enviamos nuestro más profundo y sentido pésame. Será hasta la próxima. Reflexión para vivir en Constitución. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Reportaje de la Semana compartiremos un trabajo audiovisual que resalta los aportes y contribuciones como editor intelectual y constitucionalista de don Adriano Miguel Tejada. Disfrutemos pues de este magnífico trabajo audiovisual. La trascendencia de una figura dedicada a la devoción que inspira la enseñanza, traspasa las fronteras e influye de forma masiva y positivamente en las sociedades.
El legado que deja el jurista constitucional Adriano Miguel Tejada en el Tribunal Constitucional con su apoyo a la iniciativa de la institución de crear la cultura constitucional de la nación es de gran valor. Siendo amigo y colega del presidente de esta alta corte, Dr. Milton Ray Guevara, y de los demás miembros del órgano jurisdiccional, no dudó en aceptar la invitación para colaborar en varios proyectos doctrinales, no solo como periodista y exdirector del periódico Diario Libre, también en las publicaciones, conversatorios y conferencias para públicos diversos, en especial los del área de la comunicación y la rama del derecho constitucional. Recientemente participó en el acto de publicación del Anuario 2019, edición que ensalza a las patriotas Rosa Duarte en ocasión del bicentenario de su natalicio, y las hermanas Mirabal, al cumplirse 60 años de su asesinato. El doctor Adriano Miguel Tejada presentó el contenido de la obra que editó, al igual que las versiones anteriores, y resaltó: el Tribunal Constitucional continúa cumpliendo con su misión de educar en los valores de nuestra Carta Magna y de enriquecer la bibliografía jurídica nacional por medio de publicaciones que impulsen a los dominicanos a vivir la Constitución y a regirse por sus principios fundamentales para lograr una sociedad más justa, ordenada y feliz. En otras versiones, el anuario trabajó con el mismo empeño, enfocado en que sean obras dignas de ser objeto de consultas. Ciertamente, esos ejemplares contienen valiosos estudios plasmados en cada caso, como se observa en el Anuario 2018, dedicado al 25º aniversario de la Constitución de 1994. Mientras, el Anuario 2017 exaltó el 160 aniversario de la Constitución de Moca. El volumen correspondiente al 2016 fue dedicado al 50 aniversario de la constitucionalización del himno nacional y el anterior a ese, 2015, al 50 aniversario de la Constitución Dominicana de 1966. Los anuarios publicados en 2014 y 2013 celebran el 50 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965 y el 170 aniversario de la Constitución Política, respectivamente, y el Anuario 2012 exaltó el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. En esta lamentable partida, el Tribunal Constitucional pierde ese activo humano, esa figura trascendente que hizo de estas publicaciones publicaciones de mucho prestigio. Con su ausencia, el esfuerzo tendrá que ser extraordinario para mantener ese nivel que él supo imprimir a esta publicación del Tribunal Constitucional. El señor Adriano Miguel Tejada, desde que asumió este compromiso que con gran ilusión le encomendó nuestro presidente, fue moldeando sus habilidades en cada obra a publicarse anualmente. Se disponía de recursos y acontecimientos jurídicos que marcaban un periodo constitucional, como fueron el aniversario de la Reforma Constitucional de 1994, los 170 años de la Constitución Política Dominicana, para citar algunos. Para nosotros fue todo un privilegio poder formar parte y colaborar junto al señor Adriano Miguel Tejada, donde siempre destacó su humildad, su trabajo incansable e intelectual sobresaliente. Colaborar con él también fue un privilegio, pues siempre tenía ideas preclaras de lo que debía reflejar el anuario, de cómo ayudar a difundir de una manera clara y que llegara a sus destinatarios lo que serían las ideas para formarnos una cultura constitucional, y su compromiso con la educación y con la información, tanto desde el Ateneo, desde el anuario y desde su función de director en el Diario Libre, donde tomó el avance de ser uno de los primeros directores de un diario digital. Es una obra que va a mantenerse por todos los tiempos y quedará con nosotros, aquellos que lo seguíamos desde sus tiempos de escritor en la revista Rumbo. De gran respaldo y significado resultó su presencia el año 2019 como jurado del primer concurso de periodismo Libertad de Expresión e Información,
organizado por esta alta corte para promover el respeto de los derechos fundamentales y libertades humanas en el ejercicio periodístico profesional. En noviembre de 2015, la alta corte puso en circulación las publicaciones tituladas Discursos del presidente del Tribunal Constitucional, Vivir en Constitución y Lecciones de Derecho Constitucional del educador Eugenio María de Hostos. Tejada fue el editor de la obra Vivir en Constitución, además de que escribió la presentación en la que manifiesta que le llamó la atención la facilidad con que se pueden leer estos textos, a pesar de su profundidad conceptual y la riqueza del conocimiento jurídico, histórico y del devenir de la sociedad, que se encuentra en sus páginas llenas de emocionado entusiasmo patriótico. Fuera de nuestras fronteras tampoco puso objeción a colaborar, cuando esta institución y el Colegio Dominicano de Periodistas organizaron los conversatorios en Nueva York, Puerto Rico y Miami. En una de las locaciones, Adriano Miguel Tejada acompañó a los magistrados para abordar temas como la nacionalidad, la Constitución y los derechos fundamentales. En estos encuentros dirigidos a periodistas, abogados y otros dominicanos residentes en esas ciudades norteamericanas. Sus contribuciones resultan difíciles de resumir en este trabajo, pero el principal reconocimiento de gratitud es un sentimiento que llevará por siempre la familia constitucional. La familia del Tribunal Constitucional pierde ese miembro singular que hasta hace horas, podemos decir, estuvo con nosotros participando muy activamente de actividades de importancia de esta alta corte. Don Adriano era una persona extremadamente preocupada con las cuestiones nacionales. Era una persona que llevaba a su país en el corazón y así lo demostraba en todos los aspectos de su vida, desde los escritos en los AM de Diario Libre, en las sugerencias que hacía para las actividades del Tribunal Constitucional. Siempre fue muy preocupado y muy sensible a las cuestiones nacionales y al sentir del pueblo dominicano. Es importante compartir las expresiones redactadas por quien conoció muy de cerca y en diferentes facetas a este gran ser humano, el presidente del Tribunal Constitucional, quien sostiene ante su partida hacia la morada eterna con lo siguiente: Adriano Miguel Tejada era un hombre multifacético, abogado, académico, periodista, activista cultural y deportivo e historiador. Como abogado fue miembro de la comisión de juristas que redactó el proyecto de Constitución del 2010. Además, fue coordinador de los entrenamientos que se ofrecían a los legisladores durante los periodos constitucionales. Asimismo, fue coautor en relevantes obras en el mundo jurídico como la Constitución Comentada de la República Dominicana, el Manual de Legislación Dominicana y Reforma a Institucionalidad y Cultura Política. Su labor quedará por siempre y el Tribunal Constitucional lo proyectará por el vínculo con la materia especializada que cultivó el doctor Adriano Miguel Tejada. Que en paz descanse. Gracias por mantenerse con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en este programa especial dedicado a la vida y trayectoria de don Adriano Miguel Tejada. A continuación presentamos su última intervención pública en ocasión del develamiento de la cuarta tarja dedicada a los constitucionalistas del 6 de noviembre de 1844. En esta intervención, don Adriano se refirió a un recorrido histórico por las modificaciones de la Constitución Dominicana. Les invito a recordarlo a través de sus palabras. Luego de las primeras escaramuzas militares contra los invasores haitianos y de aclararse el tema político con la derrota de Duarte y sus seguidores y su envío al exilio, el gobierno dominicano dedicó fuerzas a redactar nuestra primera constitución política, que como todos sabemos, se redactó y firmó en la vecina ciudad de San Cristóbal, cuna de nuestra Constitución, el 6 de noviembre de 1844. Esa primera Carta Magna tuvo una vigencia de casi 10 años.
pues no fue modificada sino hasta el año de 1854, cuando fue reformada 2 veces. La reforma de febrero del 54, de corte liberal, como lo fue nuestra primera Constitución, anulada en su esencia por el golpe de Pedro Santana y su artículo 210, y la de diciembre del 1854, de carácter autoritario, promovida por Santana y que serviría de modelo constitucional para los gobiernos de fuerza que siguieron. Con estas 2 reformas se estrena la capital de la República como sede constitucional, aunque la reforma de febrero se inició en guerra y fue trasladada a Santo Domingo por el peligro de una epidemia. Se deslindan las marcas ideológicas que distinguirán a las constituciones dominicanas en el futuro. Los liberales preferían el modelo de febrero y los conservadores la de diciembre. Para que se tenga una idea del impacto de las ideas conservadoras en el país y el autoritarismo, la Constitución de diciembre de 1854 fue puesta en vigencia en varias ocasiones hasta la reforma del 11 de febrero de 1879. Es decir, 25 años después todavía estábamos dándole vuelta a la Constitución autocrática del 54. Ese fue el texto preferido por los dictadores del siglo XIX. En la reforma del 65, luego de la victoria restauradora, se consagra por primera vez el voto para toda la ciudadanía, pero las mujeres seguían excluidas del derecho al sufragio. Y en abril de 1974 llega un nuevo texto sustantivo que suprimió el requisito de saber leer y escribir para los votantes y estableció un Congreso unicameral compuesto por 21 diputados elegidos por voto directo. La convulsionada época de 1870 fue muy prolija en textos constitucionales con muy pocas diferencias conceptuales. Tuvimos Constitución en el 75, 76, 77, 78 y 79. Debido al clima de inestabilidad política que se vivió entre los partidos rojo y azul y las eventuales alianzas con los verdes, hasta que en 1880 el general Gregorio Luperón y el Partido Azul, triunfante de las luchas fratricidas, decretó la celebración de elecciones para la Asamblea Nacional que debía dotar al país de una nueva Constitución. Luperón también promovió la reforma del 81, vigente hasta el 87, cuando ya Ulises Heró había derrotado a la Revolución de Moya y tomó control del país. Ya en sus años postreros, Liliza auspició otra reforma que le permitiría la reelección. A partir de ese momento y hasta 1907 no hubo más revisiones a la Carta Magna. O sea que esa duró 20 años. Una rareza constitucional ocurrió con la Constitución de 1875. Esta Constitución fue modificada por un acta adicional del 8 de abril de 1876 para acomodar a todos los jefes del Partido Azul que aspiraban a la presidencia de la República, pues el periodo era de 4 años, lo que parecía eterno a los aspirantes sin reelección inmediata. Se cortó a 2 años el periodo y así todos los generales del Partido Azul y prohombres del Partido Azul pudieran postularse y ser presidentes, aunque fuera por tan corto término. Apoyándose en el artículo 38, acápite 35, que le daba facultades a las cámaras legislativas para reformar la Constitución, luego de 3 lecturas en sesiones distintas, con intervalos de 3 días por lo menos, y una votación calificada de 2/3 partes de los miembros, se aprobó una reforma legislativa de la Constitución. No fue necesario reunir asamblea, ni convención, ni ningún tipo de procedimiento especial.
3 lecturas con intervalos de 3 días entre cada uno y una votación de 2/3 partes de los miembros y aprobada la reforma constitucional. Es la primera y única vez en la historia constitucional dominicana que ocurría una reforma constitucional por vía legislativa. Otra rareza, quizás en la historia constitucional del mundo, fue la aprobación del texto de 1907, el de la trayectoria más aciaga de nuestra historia constitucional. La reforma de 1907 se comenzó a plantear luego del ajusticiamiento del ILIS en la segunda mitad del año 1899. Como nos dice Manuel Arturo Peñavalle, desde la segunda mitad del año 1889, en la que se decretó la necesidad de la reforma de esta Constitución, hasta el 9 de septiembre de 1909, fecha en que fue sancionada por el presidente de la República, desfilaron por la presidencia de la República 6 mandatarios. Y cuando finalmente logró ser promulgada, 18 años después, a los 11 días de su proclamación, el Congreso Nacional decidió convocar a una nueva reforma para modificarla. De las cosas, ¿verdad? En las primeras 3 décadas del siglo XX se produjeron 6 reformas constitucionales antes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 2 con Ramón Cáceres, 1907-1908, y 4 con Horacio Vázquez, 1924, 27 y 2 en el 29. Estas 2 últimas referentes a los límites con Haití. Se había negociado el acuerdo fronterizo con Haití y hubo que acomodar la Constitución al pacto que fijaba otros límites territoriales de la República Dominicana. En la era de Trujillo, periodo de gobierno dictatorial que duró de 1930 al 61, se produjeron 6 reformas, algunas de gran calado y gran importancia para el país, como lo fueron la reforma de 1942, que atribuyó el voto de la mujer, y la del 10 de enero de 1947, que creó un sistema monetario y bancario propio, dando nacimiento al peso dominicano, al Banco Central, al Banco de Reservas y a la Junta Monetaria. Con la reforma del 7 de noviembre del 59, San Cristóbal volvió a ser sede constitucional en otro guiño del dictador a su tierra natal. Caído el oprobioso régimen de Trujillo, se procedió a establecer un gobierno provisional denominado Consejo de Estado, fruto de la reforma del 29 de diciembre de 1961, que englobaba atribuciones ejecutivas y legislativas y que estuvo vigente hasta la proclamación del presidente Juan Bosch y del Congreso Nacional, que tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Sin embargo, la situación política impidió que se pudiesen cumplir los plazos establecidos para la celebración de las elecciones previstas para agosto del 62, por lo cual el Consejo de Estado, como dijimos, englobaba atribuciones legislativas y ejecutivas de la Nación, aprobó la reforma del 16 de septiembre de 1962 para fijar las nuevas fechas de las elecciones y garantizar la transmisión de mando legítimo y democrático a las nuevas autoridades. Así se inicia uno de los periodos más interesantes del desarrollo constitucional dominicano, pues de 1963 al 2010 se redactaron primero nuestra primera Constitución Social, segundo, la de más larga vigencia, tercero, la que alteró la relación de fuerzas entre los poderes del Estado y cuarto, la Constitución más completa y más consensuada en la historia dominicana, muestra final del grado de desarrollo de nuestro derecho constitucional. Por medio de la Ley 6050 del 23 de septiembre del 62, el Consejo de Estado convocó a una asamblea revisora cuyos miembros serían los legisladores electos en los comicios del 20 de diciembre del 62,
que fueron ganados abrumadoramente por el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Luego de su aprobación, el 29 de abril de 1963, se convertiría en la primera constitución programática de nuestro país, con avances inéditos en el campo de la justicia social, de los derechos de los trabajadores y numerosas otras conquistas que fueron anuladas por el golpe de Estado que sacó del poder a Bosch el 25 de septiembre de 1963. Al mismo tiempo, fue un texto que despertó las esperanzas de un pueblo tantas veces burlado, al punto que tomó las armas menos de 2 años después para reivindicar su derecho a un gobierno constitucional, en lo que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional ha llamado la más bella revolución de América, la revolución constitucionalista. No obstante el encono de los sectores conservadores contra la Constitución del 63, que habían declarado inexistente en el golpe de Estado, en el acta institucional que puso fin a la Guerra de Abril del 65, este documento restableció las disposiciones contenidas en los títulos 3, 4, 5 y 6 de la Constitución de abril del 63, relativa a los poderes legislativo y ejecutivo. Apenas 18 días después de ser juramentado como presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer convoca para que se iniciase el proceso que conduciría a la aprobación de la Constitución del 28 de noviembre de 1966, la de más larga vigencia en la historia del país, al regir la administración del Estado por 28 años de vida constitucional. Fue una constitución de corte conservador, de reelección indefinida y que resistió cambios de mando a pesar de los varios intentos de reforma. Pero los modelos se agotan y una crisis electoral de graves implicaciones para la paz del país obligó a un urgente y apresurado acuerdo, aprobado en 4 días, el 14 de agosto de 1994, que creó el Consejo Nacional de la Magistratura, cambió la relación de fuerzas en el Poder Judicial, eliminó la reelección presidencial, que había sido un dolor de cabeza durante toda la historia constitucional dominicana, y creó una segunda vuelta electoral si no se alcanzaba el 50% de los sufragios en la primera vuelta de los comicios. Así las cosas, llegamos a la frontera, a la reforma del 26 de enero del 2010, promovida por el presidente Leonel Fernández, la más completa de todas nuestras constituciones, que incluye el más amplio capítulo de derechos y una compleja estructura de garantías para la defensa de esos derechos. Crea el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, así como la igualdad de género y la participación popular para representación de proyectos de ley ante el Congreso, entre otras disposiciones. Finalmente, en este apretado resumen de nuestra vida constitucional, hemos tenido una constitución que he llamado fantasma, la del 29 de noviembre de 1916. Las fuerzas nacionalistas, en un último intento por detener la inminente ocupación estadounidense, convocaron a una reforma para votar una constitución política. El texto fue proclamado el 29 de noviembre de 1916, horas antes en que el capitán Harry S. Knapp emitía la proclama que declaraba a la República Dominicana en estado de ocupación militar por la fuerza de los Estados Unidos. Un detalle interesante es que esta Constitución es la única que hasta ese entonces que designa el lugar en que está abierto el libro de los Evangelios, en San Juan capítulo 13, que se refiere a la pasión del Cordero de Dios. Con este mensaje quiero finalizar. Aún en sus momentos más aciagos, el pueblo dominicano siempre ha buscado en la Constitución la fuerza vivificadora que lo impulse al logro de sus propósitos nacionales. Lo buscó antes de ser república, lo buscó en momentos terribles para el país,
Y hoy más que nunca tenemos el deber de unirnos alrededor de nuestra Constitución para recuperar el vigor necesario y enfrentar los retos del presente y para encararnos a los siglos como el pueblo que soñaron nuestros padres inmortales. ¡Que viva la Constitución Dominicana! Muchas gracias. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast, como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Guillermo Enríquez y les llevaré las principales informaciones generadas en el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comenzamos con la firma del convenio del Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación, que establece la enseñanza de la Constitución en las escuelas. En nombre de la jueza y de los jueces del Tribunal Constitucional, estamos profundamente complacidos y felices porque sabemos que usted ha estado desafiando situaciones difíciles y esa gloria que Dios le deparó al ministro Fulcar, yo creo que por su amor a la educación, por su entrega, por su formación, por su dedicación, estaba guardado. En los tiempos de Dios nadie se puede meter. En este caso yo creo que están las condiciones para que este pueblo se aleje del pesimismo y transite el camino de la esperanza basado en la justicia, en el respeto institucional y en el conocimiento de sus derechos y deberes. Hay un dominicano que casi con fanatismo ha propuesto y cuasi rogado que la Constitución de la República Dominicana sea un contenido presente en nuestro sistema educativo. Me refiero al doctor Milton Ray Guevara. Cuando procuramos el mejor aliado posible para impulsar la Cátedra Constitución dentro de la política de cátedras ciudadanas que implementan nuestra gestión, sin pensarlo dos veces, dijimos, nuestro aliado será el presidente del Tribunal Constitucional y el ciudadano ejemplar Milton Ray Guevara, cuya amistad me honra. Empezamos por lo más relevante, empezamos por la Constitución. Vamos a asociar la enseñanza de la Constitución dominicana no a un grupo de dominicanos,
sino al universo de los 2.8 millones de estudiantes de la República Dominicana. Y a eso apostamos en el Ministerio de Educación cuando presentamos ante el país este plan sin precedentes de la educación pública de nuestro país. Deseo agradecer al doctor Milton Ray Guevara, honorable presidente del Tribunal Constitucional, el haber aceptado ser parte de este hito que me consta es también un acariciado sueño suyo. Este momento repercutirá, don Milton, de manera muy especial en la consolidación de un sistema educativo que ahora ha empezado a transformarse, abonado por la voluntad de un equipo que se preparó para producir los cambios urgentes que reclama la sociedad dominicana en el sistema educativo preuniversitario. Don Milton, a su sueño y al mío le ha llegado la hora. Amigos, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 5 expedientes en una audiencia pública virtual. El Pleno de este órgano jurisdiccional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0026, que tiene como accionante a la Fundación Transparencia y Democracia Incorporado contra la Resolución 42-2020 sobre posposición a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria de las elecciones ordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana, emitida por la Junta Central Electoral el 13 de abril del año 2020. También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0043, en el que la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, SODAIE, objetó los artículos 142 y 143, parte infine, de la Ley 55-00 y sus modificaciones sobre derecho de autor. De la misma forma quedó el expediente TC-01-2020-0045, en el que Genaro A. Silvestre Scroggins atacó los artículos 4, 5, 7, ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 11, 10.7, 13.6, 13.9, 15, 16.4, 17, 18 y 21 de la Ley 396-19, de fecha 1 de octubre de 2019, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Asimismo, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0047, en el que Héctor Peguero González, Pedro Arismendi Martínez González y Ana Brito Gil objetaron el artículo 1 de la Ley 1494, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, de fecha 2 de agosto de 1947, y el artículo 3 de la Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, de fecha 5 de febrero de 2007. Fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0048, que tuvo como accionante a la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos y Edwin Isaías Grandel Capellán, contra los artículos 5, 8, 15, 17, 18, 21 y 22 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo medidas conservatorias y ejecutorias del 12 de septiembre de 2019. Pero aún hay más noticias. El magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, juez de este Tribunal Constitucional, dictó una conferencia en el marco del 176 aniversario de la Constitución Dominicana. La Constitución de 63 ha sido llamada Constitución Social por la identificación que tuvo el constituyente de 63 con los valores que ya habían sido enarbolados por otros constitucionalistas importantes en el mundo. Y es importante que en esa Constitución de 63 se hayan recogido, vamos a decir, la preocupación del constituyente dominicano por los derechos sociales de los dominicanos y las dominicanas. La Constitución de 2010 es una constitución que pudiera considerarse como reivindicadora de la Constitución de 1963, porque esta constitución es una constitución eminentemente social. Aquí está consagrada la esencia del constitucionalismo social, hasta tal punto que en el artículo 7 el constituyente define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. Nos vamos a México. Allí la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza de este Tribunal Constitucional, participó como panelista en el seminario virtual Un Centenario de los Tribunales Constitucionales.
La magistrada aseguró que esta alta corte ha hecho importantes aportes durante estos casi 10 años de existencia en procura de la consolidación del Estado constitucional de derecho y la realización de los objetivos de una democracia. Al participar como panelista en el Seminario Internacional Un Centenario de los Tribunales Constitucionales, organizado por el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional de México, UNAM, Jiménez Martínez expresó que el TC ha creado una extensa jurisprudencia, dimanada de las más de 4.500 sentencias que ha ido perfilando al régimen jurídico para asegurar la supremacía de la Constitución, garantizar su correcta aplicación y controlar los excesos de los poderes públicos. La justicia constitucional constituye un elemento medular para la construcción y fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho, subrayó la jueza del TC, quien agregó que lo evidentemente sagrado para un Estado es su Constitución como norma de normas. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará las publicaciones del Tribunal Constitucional y sus sentencias. Soy Guillermo Enríquez, no se mueva porque tras la pausa, las efemérides constitucionales. Un detalle interesante es que esta Constitución es la única que designa el lugar en que está abierto el libro de los Evangelios, en San Juan capítulo 13, que se refiere a la pasión del Cordero de Dios. Con este mensaje quiero finalizar. Aún en sus momentos más aciagos, el pueblo dominicano siempre ha buscado en la Constitución la fuerza vivificadora que lo impulse al logro de sus propósitos nacionales. Lo buscó antes de ser república, lo buscó en momentos terribles para el país. Y hoy más que nunca tenemos el deber de unirnos alrededor de nuestra Constitución para recuperar el vigor necesario y enfrentar los retos del presente y para encararnos a los siglos como el pueblo que soñaron nuestros padres inmortales. ¡Que viva la Constitución Dominicana! Y si queremos hablar de construcción de ciudadanía, si queremos ir cambiando una cultura que tenía como base ideas autoritarias, si queremos hacer el tránsito hacia una cultura constitucional, ya era tiempo de que ese mandato de la Constitución del 63, numeral 13, tomara cuerpo, más allá de las ideas, más allá de las proclamaciones de buena fe, se pasase a la acción. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras.
use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales. El 7 de diciembre de 1854, el Congreso Nacional de nuestro país se constituyó en Congreso Revisor a los fines de conocer propuestas orientadas a reformar la Constitución de la República bajo el argumento de que la versión del texto supremo de febrero de 1854 ofrecía inconvenientes para su aplicación. También se argumentó que los cambios en la Carta Suprema eran necesarios ante el estado de anormalidad en que se desenvolvía la vida de la República por cuestiones de índole interna y externa. La iniciativa partió del entonces presidente de la República, general Pedro Santana, y en noviembre del referido año 1854 se reunieron de manera secreta los cuerpos colegisladores con Pedro Santana, a instancia de este, para él comunicarle su punto de vista con relación al desarrollo de los acontecimientos políticos. Luego, en una alocución hecha ante el Congreso Nacional, el presidente Santana dijo: las dificultades para poder gobernar que presenta la Constitución vigente y la necesidad en que se hallaba de pedir otra que garantizara mejor la estabilidad del país, por cuya razón, sin ninguna mira personal, se había determinado someter a los representantes de la nación un proyecto de reforma constitucional, protestando que si contra sus esperanzas nada se conseguía y su idea no era aceptada, su divisa sería la salud del pueblo, y donde se encontrara la expresión de la voluntad general bien atendida, allí le encontrarían a él apoyándola. En estos términos evidentemente autoritarios, el déspota presidente Santana hizo que se diera lectura a 72 artículos de la Constitución de la República. Esto fue aceptado por el Congreso Nacional por una mayoría de 2/3 partes. Así fue que el 7 de diciembre de 1854, Tomás Bobadilla, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, ahora convertido en Congreso Revisor, dio inicio a los trabajos con su discurso idéntico al contenido de la alocución de Pedro Santana. La oposición congresual era notariamente débil, de ahí que las lecturas del proyecto de reforma constitucional hechas durante los días 14, 15 y 16 de diciembre del referido año pasaran sin ninguna dificultad. El 20 de diciembre de ese año 1854 se expidió el decreto de clausura del Congreso Revisor y el 23 de diciembre el Poder Ejecutivo publicó la nueva versión de la Constitución de la República de 1854, dejando sin efecto el texto supremo del 25 de febrero de ese mismo año, el cual constituyó la primera reforma al sustituir la Constitución de la República del 6 de noviembre de 1844. Artículo de la Constitución. Artículo 234. Modificación del presupuesto. El Congreso podrá incluir nuevas partidas y modificar las que figuren en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado o en los proyectos de ley que eroguen fondos sometidos por el Poder Ejecutivo con el voto de las 2/3 partes de los presentes de cada Cámara Legislativa. Párrafo. Una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra, sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara Legislativa. Amigos, y hoy finalizamos este espacio recordando la vida y legado de don Adriano Miguel Tejada, ilustre hombre que dejó grandes aportes a esta sociedad.
Paz a su alma. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, en especial a su hija, nuestra compañera de labores Leonor Tejada Curiel, quien es la directora interina del Centro de Estudios Constitucionales de nuestra Alta Corte, también a la comunidad periodística e intelectual de nuestro país. Descanse en paz, estimado don Adriano Miguel. Será hasta la próxima semana de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.